Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 102. La reina de hielo puro. Pensé que por fin había llegado el momento de una batalla sin cuartel. Una gota de sudor caía por la frente de Tesfia, que permanecía atónita en el centro del campo. Pero nadie podía culparla. Ahora que se habían localizado los orbes en ambos bandos, el siguiente paso en la lucha de los orbes sería normalmente un enfrentamiento sin cuartel. Pero la aparición del Juray en el equipo de Aile echó por tierra esos planes. Su paraguas de rayos neutralizaba cualquier tipo de truco ingenioso, y parecía ser una fortaleza inexpugnable. Mientras tanto, Aile y el invocador estaban a salvo dentro de la protección del Juray, sin necesidad de más guardias. Con eso, todos los demás miembros del equipo podían unirse a la ofensiva. El bando de Tesfia predijo que el equipo de Aile planeaba algo. Por eso Alus, su jugador más fuerte, y Miltria, una desconocida, recibieron el encargo de actuar por su cuenta como atacantes. Sin embargo, ese plan se estaba desmoronando ante el Juray. No puedo creer que eso esté dentro de las reglas del juego. ¿Cuántos guardianes normales necesitarías para compensarlo?, pensó Tesfia. El Juray era como una fortaleza de relámpagos que apareció de repente en el lado enemigo del campo, y Tesfia rechinó los dientes mientras lo miraba fijamente. El anuncio de Lilisa reveló cómo el enemigo había logrado algo así, pero Tesfia seguía sin poder creerlo. La imponente apariencia del Juray era así de impactante. Comparados con él, los versátiles guardianes que Alus preparó parecían soldados de papel. Señorita, con el ataque del enemigo nuestro guardián no va a aguantar más, informó Cicero alterado. Lo sé, aguanta un poco más. Escuadrón Roderich, una vez deshecha la invocación, establezcan un nuevo invocador y llamen a un nuevo guardián. Tesfia respondió con calma. Aunque había estudiado el Tembram lo mejor que pudo, era solo una medida provisional. Como estudiante, no podía mandar tan bien como su madre, una antigua comandante militar. Durante este intercambio, otros dos defensores se quedaron sin HP artificial y cayeron de rodillas al ser eliminados de la lista de aliados. Todavía no has vuelto. Se suponía que Alus estaba luchando contra Orneus, pero estaba tardando mucho más de lo esperado. Después de averiguar la fuerza de Orneus, se suponía que Alus debía derrotarlo o deshacerse de él para volver al frente. El ataque era más ventajoso que la defensa en la lucha de los orbes, y por eso Tesfia fue quien sugirió que Alus se moviera libremente. Sin embargo, esa idea debía de ser demasiado ingenua. La regla del HP artificial con el uso del dispositivo del brazalete había puesto un límite a Alus, que de otro modo sería imbatible. Quizás ese grillete había sido mucho más pesado de lo que ella esperaba. Al no conocer la habilidad especial de Orneus ni su uso del Chemical Boost, Tesfia empezó a culparse a sí misma. ¿Acaso confié demasiado en él sin darme cuenta? Es verdad. Al sigue siendo un humano. Yo también tengo que dar lo mejor de mí. Antes de que se diera cuenta, la contienda se estaba volviendo unilateral y sus aliados se estaban desmoronando. Lord Bronche está al límite. Que venga otro invocador. Tesfia hizo una señal al escuadrón de Roderich que formaba parte de la formación defensiva. No respondieron, pero uno de los miembros menos agotados se retiró hacia el orbe. Ahora, ordenó Tesfia mientras un hechizo enemigo hacía desaparecer a la tortuga de fuego y el orbe caía al suelo. Había un tiempo límite hasta que se pudiera invocar a un nuevo guardián, y combinado con el tiempo que llevaría construir el hechizo, tardaría decenas de segundos. Durante ese tiempo, el orbe estaría completamente indefenso. Defiendan, hasta el final. Ante esas palabras, la ofensiva enemiga aumentó y el escuadrón de Roderich se vio rodeado y a punto de ser aniquilado. Roderich, retrocede. Tesfia agarró con firmeza su katana, Kikuri, y la sostuvo por encima de su cabeza. Sin siquiera darse cuenta, ya había vertido más que suficiente maná en su AWR. Y Sickle Sword. Inmediatamente, una enorme espada de hielo apareció en el aire y se estrelló contra el suelo como un muro para separar al enemigo del escuadrón de Roderich. Los enemigos percibieron el hechizo, y no eran simples soldados rasos. Un grupo de Magic Masters con la misma afinidad entonaron un hechizo e hicieron brotar llamas carmesí con su hechizo de nivel intermedio. Flame Burst. El escuadrón Roderich se cubrió tras el Sickle Sword,
pero no fue suficiente para bloquear todas las llamas. Un par de miembros no fueron capaces de esconderse completamente detrás de Icicle Sword, y su HP se redujo. Sus dispositivos brillaban en rojo para mostrar que estaban alcanzando un nivel peligroso. Mientras tanto, la hoja azul de Icicle Sword se estaba derritiendo por el fuego. El grupo de Magic Masters enemigos sonrió y volvió su atención a Tesfia mientras cantaban. Justo cuando Tesfia se preparaba para el final, Roderich gritó: «Señorita, por favor, perdone que este sea mi último movimiento. Esta es una situación de vida o muerte». Levantó los brazos y reunió todo el maná que le permitía el brazalete, antes de clavar las manos en el suelo. Gran Bal. Justo cuando Icicle Sword fue destruida, un muro de tierra se levantó del suelo para bloquear las llamas que se acercaban. Creado en el momento justo, se extendió para proteger también a Tesfia y al orbe. Haciendo uso de su capacidad de utilizar dos atributos, Roderich siguió con el canto de un hechizo de hielo. Frost Pillar. Lanzas de hielo y tierra salieron disparadas hacia los Magic Masters enemigos desde el suelo a sus pies, haciéndolos volar por los aires antes de que pudieran lanzar un segundo hechizo. Respirando agitadamente, se volteó hacia Tesfia, con el rostro pálido. «Ja, ja, ja, señorita, por favor». Pero antes de que pudiera decirle que se retirara, fue alcanzado por un rayo que cayó del cielo. En un instante, perdió todo su HP y se desplomó. Tesfia conocía ese hechizo. Era igual al Lightning Ray que usaba Loki. Naturalmente, era más débil debido a las restricciones del aparato, pero bastó para noquear a Roderich, que también sufría agotamiento de maná. Lo había disparado el que parecía ser el líder del escuadrón atacante. Al ver su expresión intrépida mientras se acercaba, Tesfia tomó su decisión de inmediato. «Uf, retrocedan. Tomen distancia para ganar tiempo». Naturalmente, necesitaban recuperarse, pero ella también quería ganar tiempo con la esperanza de que su as, Alus, regresara. Pero en el momento en que Tesfia dio sus órdenes, la Magic Master femenina que estaba tratando de convocar a su nuevo guardián gritó mientras volaba por los aires. Tesfia vio al hombre de antes con la mano extendida. Había disparado un poderoso rayo desde su mano. Al verse acorralada, sin tiempo que perder, Tesfia extendió la mano hacia el orbe en lugar de hacia la Magic Master. Afortunadamente, había transcurrido el tiempo suficiente para permitir una nueva invocación, por lo que en el momento siguiente se invocó a un guardián. Lo que apareció fue un conejo con atributos de viento especializado exclusivamente en la evasión. Tenía muy poca durabilidad y ni siquiera era el elemento por el que Tesfia sentía afinidad. Era francamente poco confiable, pero era lo único que Tesfia podía invocar instantáneamente en ese momento. A continuación, mediante un contacto visual, Tesfia designó a Lord Bronche como líder sobre un par de personas que servirían de retaguardia. Les dirigió una mirada de disculpa antes de huir con el guardián. Se abrió paso a través del bosque. Tesfia respiró con dificultad. Ya deberían haber regresado a su lado del campo. Tampoco siento a ningún enemigo cerca, así que aunque me hayan perseguido, me habrán perdido. Fue entonces cuando oyó el crujido de las hojas y una presencia cercana. «Ah, Al». Tesfia se dio la vuelta con una sonrisa para mirar al chico sensato. «Por fin te encuentro, Fia. Supuse que volverías aquí si intentabas ganar tiempo. Me harté de esperar». «Ah». Tesfia jadeó. De pie frente a ella no estaba Al, sino Aile von Womruina en traje formal de guerra. «Ah, Aile. ¿Qué haces aquí?» «Esto es». «Así es, estas son las profundidades de tu territorio. Y has estado avanzando por la línea del frente incluso con el comandante a cuestas, extendiendo al máximo tu área de búsqueda. Normalmente no habría forma de que viniera hasta aquí sin que nadie me descubriera». Aile esbozó una sonrisa serena. «Pero aquí estoy». La respuesta es muy sencilla. Nunca me descubrió nadie de tu equipo. Pero ¿cómo? ¿Quieres decir que incluso Al y la señora Miltria te perdieron? ¿Hay algún tipo de túnel secreto? En absoluto. Sin embargo, Alus estaba en el lado derecho del campo, y Miltria en el izquierdo, ocupándose de Orneus y Sicila. Así que me abrí paso audazmente por el medio. Pero estábamos en medio. Ahora estoy de muy buen humor, así que te lo contaré. La fuente de transmisión de este brazalete es el maná del usuario. Su mapeo funciona de la misma manera, y también la base para la detección, así que, ¿qué pasaría si alguien que ni siquiera fuera un Magic Master se lo pusiera? ¿Qué? Eso no es posible. Pero lo es. Es de sentido común que todo el que participa en el Tembram es un Magic Master o alguien que puede controlar el maná. Pero yo soy la única excepción. Probablemente soy el único civil en la historia del Tembram. Tesfia se quedó boquiabierta ante la confesión. Aunque no hubiera asistido mucho,
Aile era estudiante de la Segunda Academia Mágica, y era hijo de la familia Gomruina, una de las más distinguidas de toda Alfa. ¿Era realmente posible que no tuviera talento como Magic Master? Sin embargo, era la verdad. Tesfia no tenía forma de saberlo, pero los examinadores fueron comprados sin que Sisti lo supiera, y Aile superó todas las pruebas utilizando un doble o datos falsos. No creía que un diploma de la academia valiera para nada, así que había aprovechado su débil apariencia para no presentarse a ninguna clase. Mi maná es tan pequeño que solo aparezco como una débil luz en el aparato. La mayoría de los veteranos solo lo verían como un pequeño ruido durante una batalla. No es que sea algo de lo que presumir, pero gracias a eso pude llegar hasta ti sin que nadie se diera cuenta. Tesfia bajó la mirada hacia el dispositivo y gritó: pero la marca del comandante está en un lugar completamente distinto. Según esto, todavía estás bajo la protección del Jurai. Así es. Pero no estoy allí. Después de todo, mira, dijo Aile mientras levantaba el brazo para mostrar su muñeca y el brazalete que llevaba. Los ojos de Tesfia se abrieron de par en par por la sorpresa. Aile no llevaba el brazalete especial para comandantes, sino uno para soldados normales. ¿Lo entiendes ahora? Tengo a alguien excelente haciendo de comandante mientras yo doy un paseo informal. Claro que solo puedo engañar a los detectores de maná, y si me detectan por la vista, todo habrá sido en vano. Por suerte, hay muchos matorrales donde esconderme, pero fue una experiencia bastante emocionante. Tesfia se quedó sin palabras. Lo que decía tenía sentido, pero era tan atrevido que una persona normal no tendría agallas para intentarlo. Tesfia hizo todo lo posible por superar su confusión y habló en tono enérgico. Ese seguro que fue sorprendente, pero no crees que me estás subestimando demasiado. Esperas poder vencerme aquí, ¿verdad? A pesar de que supuestamente eres el participante más débil en la historia del Tembram. Comprendiendo la situación, Tesfia preparó su AWR, pero Aile habló en tono tranquilo. Puede que sí, pero es inútil, no podrás derrotarme. Había algo ominoso en su voz, y Tesfia agarró con más fuerza la empuñadura de su katana. Puede que la primera línea de su equipo estuviera al borde del colapso, pero Tesfia no había sufrido ataques feroces, así que todavía le quedaba mucho maná y HP artificial. Pero ella no podía sentir ningún maná proveniente de Aile. Pensé que era un farol lo de que no tenía maná, pero parece que es verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Aile ni siquiera se inmutó cuando la katana se dirigió hacia él, sino que se acercó. 2 pasos, 3 pasos, y luego 4. Pero a 4 metros de ella, se detuvo. En ese momento, Tesfia alucinó con los ojos de Aile brillando en un espeluznante púrpura. Al instante siguiente chasqueó los dedos, que sonaron lejanos y apagados. Ah. Su visión vaciló y una neblina llenó la mente de Tesfia. Con cada chasquido de los dedos de Aile, la conciencia de Tesfia se atenuaba un poco más. Tesfia apretó los dientes para resistirse al fenómeno que le estaba ocurriendo. Esto es, hipnosis o algo así. HMPH, es un truco barato que te viene muy bien. Al ver que ponía cara de valiente, Aile sonrió y habló con un susurro. Bueno, supongo que podrías llamarlo hipnosis. Pero esta está muy arraigada. La semilla que te implantaron en secreto en el pasado ya ha llegado a lo más profundo de tu mente, dijo Aile y echó a andar de nuevo. Olvidando su habilidad para usar la magia, Tesfia apuntó con su katana a Aile con manos temblorosas. No tengo el talento para ser un Magic Master. Así que haré uso de lo que sea, aunque sea injusto. Esa es la sabiduría de un rey que se dirige a la batalla. Pero, ¿y tú? ¿De qué sirve el poder que has conseguido? Cada una de las palabras de Aile reverberó inquietantemente en la mente de Tesfia. El rostro de Tesfia se distorsionó mientras se resistía a que su mente se desgastara. Aile frunció el ceño ante su resistencia y murmuró para sí. «Oh, ¿las raíces no son tan profundas como pensaba? No, supongo que los efectos de la palabra desencadenante se han debilitado». Estaba utilizando una forma de hipnosis que él mismo había aprendido. Había plantado lentamente la hipnosis dentro de la mente de la joven Tesfia durante sus encuentros, con la idea de ponerla en un profundo estado de hipnosis con una sola palabra. Estoy seguro de que la técnica era perfectamente completa, así que esto es extraño, dijo e inclinó la cabeza. Todo era culpa de Alus. O más exactamente, cuando Aile se reunió con Tesfia, Alus notó algo anormal y se deshizo de la semilla que llevaba dentro. Ni siquiera Aile podía discernir eso. Y en el momento siguiente. ¿Qué? Soltó Aile, perplejo, y en ese instante su dominio se tambaleó, despertando a Tesfia. Cuando la luz volvió a sus ojos, lo que vio fue a un Aile ceñudo. ¿Qué? Se rompió la protección del Jurai.
No puede ser. El informe de emergencia del comandante lo conmocionó. ¿Pero cómo? Si no fue Alus Reijin, ¿entonces quién? Según las normas, las transmisiones mediante consensores eran unidireccionales, y la falta de detalles provocó la confusión de Aile, que a su vez hizo que desapareciera la hipnosis. Ahora es mi oportunidad. Haciendo acopio de la fuerza que había menguado, Tesfia blandió su katana hacia Aile, pero éste la esquivó y se deslizó hasta acercarse a Tesfia. Al instante, su delgado dedo blanco tocó la frente de Tesfia. Supongo que no se puede evitar. Es un poco molesto, pero tendré que plantar otra semilla. Tengo prisa, así que no podré contenerme. Perdóname si acabas rompiéndote un poco. Ah, ah. Ella sintió como si una niebla negra se introdujera directamente en su cráneo. Aunque no usó mucha fuerza, el cuerpo de Tesfia se vio privado de su libertad, y la luz se desvaneció de sus ojos. Afortunadamente, las raíces no han desaparecido del todo. Si pongo una nueva sugerencia encima de esto, murmuró Aile mientras invadía la mente de Tesfia. Dime, Fia, me pregunto a quién está destinado a matar ese poder tuyo. Una espada blandida hacia abajo siempre rebotará para golpear a alguien valioso. ¿Quién es? Los ojos de Tesfia se volvían cada vez más vacíos. Le temblaban las rodillas, e incluso sujetar su katana le costaba todo lo que tenía. Hizo todo lo que pudo para no hacerlo, pero solo era cuestión de tiempo que soltara la katana. Aile continuó con su técnica, y sus susurros demoníacos se hundieron en su mente. ¿Quién va a morir? ¿Quién crees que va a morir? Pero eso no se puede evitar. Eso es lo que significa tener poder. Mira, has descuartizado sin piedad a tu propia madre. Ah, y a ese mayordomo tuyo le han cortado los miembros y está cubierto de sangre. La gente de la familia Fable sí que es desafortunada. Pero eso no se puede evitar. Después de todo, nadie podría detenerte. Tesfia, todo es culpa tuya. Ah, ah. Las rodillas de Tesfia se doblaron y se derrumbó, con lágrimas tibias manchando sus mejillas. Aile expuso las profundidades de la psique de Tesfia e implantó una semilla de miedo en su interior para destruir la barrera que rodeaba su mente. Entonces se haría con el control absoluto de su mente indefensa. ¿Qué ves? Es la gente que mataste. Aunque solo hayas matado a unos pocos con tus propias manos, las semillas que has sembrado llevarán a la destrucción de todos. Ah, un grupo de hombres están inmovilizando a Alice Tilake. Están a horcajadas y jugando con ella, exponiendo sus pechos con un tosco cuchillo. La sangre ha comenzado a fluir, y no se detendrá. Nadie viene a salvarla. Todo lo que puedes hacer es pararte y mirar. Guiada por las palabras de Aile, Tesfia miró al frente con los ojos muy abiertos mientras alucinaba escenas aterradoras y desesperadas dentro de su mente. La fuerza para sostener su AWR abandonó sus manos. Ahora, Fia. Déjame decirte la única forma en que puedes salvarte. Soy el único que puede eliminar la presión y la desesperación que pesan sobre ti. Ahora dilo. Perdiste. Esto era lo que buscaba Aile. Había una regla en el Tembram de declarar tu derrota. Aunque había caído en desuso, seguía siendo una regla legítima. Finalmente Tesfia comenzó a babear mientras toda la luz abandonaba sus ojos. Siguiendo las órdenes de Aile, llevó sus temblorosos dedos a su dispositivo de pulsera. Había que pulsar un botón especial en el brazalete del comandante mientras se declaraba la derrota para que contara. Pero Aile sonrió satisfecho cuando Tesfia empezó a hablar. Pero fue reemplazada por una mirada frustrada porque Tesfia no pronunciaba la última parte de la palabra. Aile alargó la mano derecha, le agarró la barbilla y volvió a ordenarle. ¿Qué pasa? Di las palabras, Fia. Di, perdí. La instó, pero sus labios solo temblaban. El sonido del aire salió de sus labios, pero ninguna palabra que el brazalete pudiera detectar. Ni siquiera mi sugerencia puede romper el último muro. Aile no se lo esperaba. Cuando se reunieron antes, ella todavía era una chica mentalmente débil que se escondía detrás de su crecimiento como Magic Master. Por eso su sugerencia le había roto la cabeza con facilidad. ¿Qué había pasado en el poco tiempo transcurrido entre entonces y ahora? ¿Qué la había hecho crecer de forma tan drástica? Irritado, Aile renunció a actuar como un noble, agarrando a Tesfia y sacudiendo violentamente la cabeza. Cabeza. Dilo. Di las palabras. Al. Aile se quedó asombrado por el nombre que se le escapó con angustia. Pensándolo bien, aquello tenía sentido. Solo podía haber una única razón. Alus Reijin. Al decir eso, Aile no pasó por alto que los párpados de Tesfia se movieron ligeramente. Esbozó una compleja sonrisa mezclada con una emoción que sentía por primera vez. Era una sonrisa vulgar, algo extraordinariamente raro en él, una muestra de emociones humanas. Qué pecaminoso por parte de Alus. No importa. Si esa es la última llave para llegar a ti,
tengo otro método. Aile sonrió, y comenzó a hablarle a Tesfia una vez más como si fuera un extraño encantamiento. Ja, ja. Alus Reijin morirá muy pronto. Seguramente será una muerte prematura. Con tus propios ojos, lo verás toser sangre con un agujero en el estómago. No hay forma de salvarlo. Todas las personas cercanas a ti están muriendo delante de tus propios ojos. Mira sus caras mientras luchan y mueren en agonía. Ya no hay nada que puedas hacer. Como se ve a Alus Reijin mientras muere. Tesfia gimió, pero Aile no aflojó en la aplicación de su poder. Era un método muy rudo, pero Aile invadió su mente, envolviéndolo todo en las raíces de la dominación. Solo un poco más. Casi he llegado a lo más profundo de tu mente. La puerta final se está abriendo. La sonrisa de Aile se hizo más profunda. En ese momento, un débil suspiro escapó de la boca de Tesfia. Y al mismo tiempo, una ráfaga de viento frío golpeó la mejilla de Aile. Aile se puso el dedo en la mejilla y jadeó. Esto es una gotita. ¿No, un fragmento de hielo? Algo brotaba de todo el cuerpo de Tesfia. La nieve y el viento frío soplaban como si de repente hubiera aparecido una ventisca. Aile recibió un impacto directo y rodó por el suelo antes de levantarse tambaleándose. ¿Qué está pasando? Habiendo rodado tan bruscamente por el suelo, se había torcido el brazo, el dolor de su hombro torció su expresión mientras Aile miraba a Tesfia. El cuerpo desplomado de Tesfia se levantó como ayudado por un sirviente invisible en un vórtice de maná y aire frío. Su característico pelo rojo se había vuelto blanco como si estuviera cubierto de escarcha. Aile miró sorprendido su evidente cambio y notó lo anormalmente frío que estaba el aire a su alrededor. El aliento de Aile era blanco, y un frío punzante cubría todo su cuerpo. En medio del frío, con los ojos vacíos como si caminara dormida, el brazo de Tesfia se levantó y se estiró hacia adelante como una marioneta. El brazalete está. El brazalete que contenía su maná se había perdido en algún momento. Se lo quitó ella misma. No, estaba destruido. Al darse cuenta, el dedo de Tesfia apuntó hacia él. Una luz azul de maná se acumulaba en la punta de su dedo, y Aile sintió un terrible escalofrío que le recorría la espalda. No es bueno. No sé qué, pero algo se acerca. Aile intentó esquivar el ataque, pero el dolor de su brazo embotó sus movimientos. Al momento siguiente, un estrecho y afilado carámbano salió disparado de la punta de su dedo. La flecha de hielo le rozó el brazo, congelando su brazalete y haciéndolo añicos. Cuando se desplomó, la mirada inexpresiva de Tesfia se volvió de nuevo hacia él. Como si lo pusiera en su punto de mira, levantó una vez más su delgado dedo, apuntando al malhechor que debía ser castigado. Maestro Aile. Pero en el momento justo, un cuerpo blando saltó desde un lado y lo apartó del peligro. Sisila saltó para intervenir. Dado que su HP artificial había sido eliminado por Miltria, y su brazalete ya no funcionaba, debería haber sido retirada del campo. Estás rompiendo las reglas. Santo cielo. Se supone que los eliminados deben abandonar el campo inmediatamente, dijo Aile con expresión amarga al ver a Sisila, pero ella respondió con rostro serio. Perdóneme. Cuando recobré el conocimiento, tuve una sensación terrible, pero eso ya no importa. Con un respingo, Sisila miró a Tesfia antes de continuar. Esto ya no es solo un juego. Un paso en falso y habría. El suelo donde Aile había estado de pie se había congelado y hecho añicos. Era como si hubiera estallado una bomba de hielo. Supongo que sí. Gracias, me salvaste, dijo. Me alegro de que esté bien. De verdad, de todo corazón. Pero, ¿qué está pasando? Todo lo que puedo decir es que debo de haber activado un detonador extra grande, preguntó Aile a Sisila, una vez recuperada la compostura. ¿Se le está descontrolando el maná? A Sisila se le ocurrió una hipótesis, pero la desechó con la misma rapidez. No, su objetivo está demasiado claro para eso. En efecto, Tesfia parecía estar perdiendo el control de su maná, pero la intimidación y la presión que estaba aplicando eran completamente diferentes. Normalmente, una sobrecarga de maná sería mucho más aterradora y difícil de abordar. Además, como compañera usuaria de hielo, los instintos de Sisila gritaban. Tenemos que darnos prisa y salir de aquí. Si esa cosa se pone seria, ni siquiera yo podré protegerlo, maestro Aile. Incluso mientras hablaba, el aire frío de Tesfia los golpeaba, privándoles de su calor corporal. Sus pestañas se congelaron. El único calor que les quedaba era el de sus bocas. Sisila decidió al menos levantar un muro protector, pero lo que ocurrió la dejó estupefacta. El propio maná se congeló y se hizo añicos, como todo lo demás. Sisila se dio cuenta inmediatamente de que el propio espacio se estaba convirtiendo en un santuario helado. No podía hacer nada. Normalmente, el maná se descontrolaba debido a un desencadenante anormal en la mente del invocador, pero incluso entonces era raro que fuera tan poderoso. Esto era algo mucho más allá de que el maná de alguien se descontrolara. Esto tiene muy mala pinta, dijo Aile, sudando frío mientras se sujetaba el brazo herido. Es como si una verdadera encarnación del castigo divino hubiera descendido sobre el Tembrán destinado a cuestionar la voluntad divina.
Aile pudo ver el pálido rostro de Tessia cubierto por un velo de aire frío. Un diseño helado recorría sus mejillas como maquillaje de guerra por donde habían corrido sus lágrimas. Sus ojos eran de un azul muy intenso, pero también del color del vacío, nada se reflejaba en ellos. La antigua Tessia había desaparecido. Su escalofriante mirada se dirigió hacia Aile. Su mano se movió como si invitara a alguien. Y en ese momento, Aile pudo oír un sonido crepitante. Antes de que se diera cuenta, el suelo se había congelado. Podía sentir como todo el calor abandonaba su cuerpo. Sus instintos le gritaban que corriera, pero la abrumadora presión de Tessia, o tal vez el aire helado, habían convertido su cuerpo en una estatua inmóvil. Y pensar que termina así. Qué patético, pensó Aile amargamente. Entonces algo cálido cubrió su cuerpo, Sisila. Como una gallina que abraza a un polluelo congelado, envolvió el cuerpo de Aile en el calor de la vida. Maestro Aile, no permitiré que muera. No aquí. Por favor, por favor. Sisila, una suave sonrisa apareció en el rostro de Aile mientras su visión comenzaba a nublarse. Pensó en lo tontamente leal que era. Si hubiera intentado huir ella sola, probablemente lo habría conseguido. En ese momento, sintió la presencia de alguien cerca de él justo cuando oyó una voz exasperada, pero inusualmente tranquila para la situación. Cielos, ¿qué está pasando aquí? No he oído nada de que el clímax sea matarse unos a otros. Era él. Por fin había llegado. Justo cuando se dio cuenta de la llegada, el entorno de Aile se volvió un poco más cálido. Probablemente era un fuego mágico, pero parecía que había algo más que eso. Incluso el aire frío que emitía la ahora humana Tessia parecía haber cambiado en su presencia. Pero tal vez eso era solo un truco de la mente. Sin embargo, cuando Aile von Wombrina sintió el regreso de un héroe, también se dio cuenta de su derrota y perdió el conocimiento. Alus lanzó una barrera de fuego para aliviar a Sisila y Aile del aire mortalmente helado. Pónganse en marcha, dijo Alus a Sisila, que le daba las gracias con la mirada antes de utilizar las últimas fuerzas para salir corriendo con Aile inconsciente en brazos. Tras ver con el rabillo del ojo que se habían marchado, Alus miró directamente a la existencia que tenía delante y frunció el ceño. Fía. Su pelo se había vuelto de un blanco casi plateado. Sus ojos, habitualmente vivos, habían perdido su vitalidad, como si incluso sus propias emociones se hubieran congelado. Tessia estaba revestida de una presencia misteriosa, como poseída por algo inhumano. ¿Está en algún tipo de trance? Como mínimo, está claro que esto va más allá del nivel de maná descontrolado. Mientras Alus reflexionaba, su aliento se volvía más blanco con cada exhalación, convirtiéndose en escarcha y cayendo. Esto afectará al movimiento fluido del maná y a la construcción de hechizos. El intenso frío congelaba incluso el maná dentro del cuerpo, embotando la manifestación de todos los fenómenos relacionados con la magia. La visión aturdida de Tessia se volvió involuntariamente hacia Alus. Oye, Alus la llamó para confirmar que estaba consciente. En ese momento, el brazo de Alus se volvió blanco por el frío. Se sentía como a un paso de la congelación, similar al retroceso de usar Cositus. ¿Hizo magia con solo mover los ojos? Y ni siquiera tardó nada en manifestarse. Manifestar magia sin ningún retraso era algo imposible incluso para Alus. No importaba cuánto se acortara la fórmula mágica o el tiempo para construir el hechizo, nunca sería cero. Un hechizo era como un programa mecánico avanzado, y para manifestarlo era inevitable algún tipo de proceso. Era una limitación del ser humano, que requería que una persona manipulara la magia paso a paso para llegar a la cima. Sin embargo, parecía que Tessia no necesitaba eso ahora mismo. Alus miró rápidamente a Kikuri, la AWR tipo katana que Tessia tenía en la mano. La empuñadura de Kikuri parecía haberse agrietado, dejando al descubierto su núcleo. Las letras grabadas en él brillaban débilmente. Al parecer, la fórmula mágica oculta en el núcleo estaba funcionando de alguna manera. El poder oculto de Kikuri. En ese caso, ¿este fenómeno es causado por hechizos heredados? Cuando Alus pensó en eso algo hizo clic. Quizás Tessia estaba en la fase final del hechizo heredado del que había oído hablar antes. No sabía cuál era su estado final, pero tal vez su esencia no era un fenómeno físico, sino que atraía cierto estado en el invocador. En cualquier caso, estás causando muchos problemas. La hipnosis de Aile probablemente haya sido el detonante de la situación actual. Alus ya la había disipado una vez, así que supuso que Aile debía de haber sido mucho más duro esta vez. No se trataba de nada tan pequeño como un avispero. Aile había tocado el santuario místico de la familia Fable y despertado algo que era mejor dejar dormido. Los avispones habrían sido mucho mejor que el desastre que apareció. Ahora que esto había sucedido, no era el momento para un temblor. Alus balanceó el brazo y rompió el hielo que cubría la superficie de su brazo, liberándolo. Mientras lo hacía, destruyó fácilmente el brazalete y balanceó el brazo para deshacerse de los restos. Yo tampoco necesitaré esto nunca más. Una vez hubo terminado, Alus se dio 2 golpecitos en el hombro. Lo más probable es que ella esté siendo utilizada por su AWR.
Alus intuyó la causa del fenómeno y rápidamente decidió el mejor medio para la situación, y movió sus dedos para construir un hechizo. Eligió Detonation. Naturalmente, vertió una cantidad adecuada de maná en él, a diferencia de Letty. Al momento siguiente, un punto brillante que serviría de origen a la explosión apareció detrás de Tesfia. Inmediatamente se expandió y parecía que iba a estallar en cualquier momento. Sin embargo, al momento siguiente, se produjo un fenómeno extraño. El punto brillante que contenía fuego y calor fue sustituido por un orbe de hielo del tamaño de un puño, que luego se derritió como si nada hubiera pasado. Ser capaz de congelar un hechizo de nivel avanzado con la máxima potencia de fuego detrás no era algo que Alus hubiera esperado. Parecía que Tesfia, o más bien Kikuri, que la controlaba, podía doblegar fácilmente en su santuario los milagros que los humanos podían invocar. Esto es un fastidio. ¿Fue un error dejarla tocar su territorio de maná durante la expansión del recipiente de maná? La manifestación de hechizos ha trascendido las leyes del mundo real y ha sido sustituida por las leyes de la profundidad de maná. La profundidad de maná era la forma original de usar la magia, y se decía que estaba cerca del poder que ejercían las leyendas del origen. Aún así, pensar que podías usar magia completa al 100%, murmuró Alus con un suspiro. ¿Quién iba a imaginar que serías capaz de lograr algo que se dice imposible para los humanos? Alus consideró lo que había aprendido. Poco a poco empezaba a comprender lo que le ocurrió a Tesfia y por qué fue capaz de reproducir hechizos que rivalizaban con los de las leyendas del origen. Es un hechizo que congela las emociones y la conciencia. Era un poco irónico. El poder de la magia podía ser influenciado temporalmente por las emociones humanas. Sin embargo, esas emociones eran la razón por la que los humanos no podían sacar el 100% del poder de un hechizo. Esto prácticamente había demostrado las teorías de que las emociones eran ruido para la magia. Un error en un programa podía crear un resultado inesperado, pero si hubiera programas perfectos, no habría necesidad de confiar nunca en el azar. El programa siempre crearía el mejor y más óptimo resultado, sin altibajos. En otras palabras, simplemente estaría ahí, produciendo continuamente el resultado perfecto. Pero mirando a Fia, a Alus, Tesfia le parecía un ser muy alejado de la perfección. En todo caso, no era más que una marioneta. Así que este es el hechizo heredado completo de la familia Fable. Es un hechizo demencial al mismo nivel que un tabú. Mientras que Alus podría haber conseguido una comprensión del principio, eso por sí solo no le ayudaría. Es como la artillería autónoma perfecta con atributo hielo. Elimina automáticamente el maná o a cualquiera que sea hostil en su entorno. Mientras Alus pensaba en lo que estaba ocurriendo, Tesfia extendió la mano hacia él. No hubo señales de que se manifestara un hechizo, ya que de repente salió disparada una flecha de hielo. Alus giró su cuerpo, tiró de la cadena de Night Mist y repelió el hechizo de Tesfia, pero después de repeler 10 más salieron disparados de repente al mismo tiempo. Alus los esquivó de algún modo y utilizó su cadena para bloquear los que no pudo esquivar, pero cada disparo parecía tan potente como una bala de cañón y sus brazos se entumecieron por el impacto. Por cada flecha de hielo que bloqueaba, grandes fragmentos de hielo volaban por los aires. Luego, se reunían en forma de niebla que se enroscaba alrededor del brazo de Alus, como si estuviera viva. La sorpresa apareció en el rostro de Alus, que se dio cuenta de que la mano derecha con la que sujetaba la AWR se estaba congelando. Utilizó su mano izquierda libre para emitir fuego y descongelar su brazo derecho, pero el hielo parecía estar hecho de mucho maná, y no estaba funcionando muy bien al principio. Garp Chip era supuestamente uno de los hechizos heredados de la familia Fable, pero el mismo tipo de alteración del fenómeno podía verse aquí. O, para ser más exactos, ese tipo de suceso podía ocurrir mucho más fácilmente debido al suministro enorme de maná concedido al invocador. Debido a que entró en contacto con la profundidad del maná, existe la posibilidad de que la frontera de ese lugar y las profundidades de la conciencia de Fia se hayan difuminado. Es como si hubiera una tubería invisible conectando la existencia de Tesfia con ese mundo. Ella debe haber cumplido inconscientemente las condiciones para activarlo. Formar un vínculo directo con la profundidad del maná pondría el hechizo heredado de la familia Fable en lo más alto de los hechizos heredados. Es como super tecnología de magia antigua. Es difícil de creer. Como investigador de la magia, Alus tenía amplios conocimientos, pero incluso a él le costaba creer que un hechizo así se hubiera creado hace medio siglo. Sin embargo, hacer de un humano la conexión entre este mundo y la magia. Es una idea grandiosa, pero repulsiva al mismo tiempo. Alus sospechaba que la persona que experimentó para crear el hechizo debía de tener algún tipo de malicia hacia los humanos. El hecho de que la conciencia de Tesfia se apoderara de ella y corriera desbocada era prueba de ello. Alus quería chasquear la lengua, pero era en parte responsable de haber dejado que Tesfia entrara en contacto con la profundidad de maná. Te ayudaré ahora mismo, declaró Alus con amargura. Mientras tanto, Tesfia levantó ambos brazos llenos de maná hacia el cielo. Con solo ese movimiento, se creó una enorme espada de hielo que salió disparada como una bala a toda velocidad. Probablemente era igual que Icicle Sword,
pero con Tesfia bajo la influencia del hechizo heredado, su poder era evidente. Un Icicle Sword normal era incomparable en fuerza. Alus echó un vistazo al objeto volador que se le acercaba y eligió un hechizo para oponerse a él. Dimensión Thrust. Con un tajo de un ataque indefendible, Icicle Sword se partió en dos, y basándose en la resistencia, Alus se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Es un hechizo que se le da bien a Tesfia, pero era mucho más completo de lo normal. Así que es un hechizo perfecto. Si ella puede dispararlos repetidamente sin dificultad, esto será bastante difícil. Después de refunfuñar un poco más, Alus se volteó hacia Tesfia. A pesar del perfecto Icicle Sword, ella tenía una expresión perfectamente fría sin ningún signo de quedarse sin aliento. ¿Quizá debería usar Graite para devorar el propio maná? Alus pensó en ello por un momento, pero lo rechazó de inmediato. Su habilidad especial podía parecer omnipotente, pero no era tan fácil de usar. Intentar devorar todo el maná de la inmensa profundidad de maná sería como intentar beberse todo el agua de un océano uno solo. El cuerpo de Alus no podría soportarlo, por no mencionar que el Graite era despiadado, y Tesfia no saldría ilesa. Mientras Alus pensaba, Tesfia soltó un segundo y tercer hechizo. ¿Quién crees que te enseñó a usar ese hechizo?, dijo Alus con un suspiro exasperado. Frente a él había una hermosa espada larga y un hacha sublime flotando a ambos lados de Tesfia. Yubiquete Seistar. Se dice que ambas son magia antigua perdida. Ambas eran reliquias del pasado que se decía que solo existían de nombre en la era moderna. Los dos tesoros sagrados de hielo recién creados mostraban características similares a Icicle Sword. Las propias habilidades de Tesfia se reflejaban hasta cierto punto. De todas las cosas, esas dos, entonces quizá pueda alcanzar uno más. Alus reflexionó y, en un abrir y cerrar de ojos, le dieron la razón. Un tercer tesoro sagrado se estaba formando junto a un maná extraño, pero Alus no tuvo tiempo de observar en silencio. Si este es el resultado de tu propio crecimiento, entonces hasta estaría orgulloso de ti, murmuró Alus mientras los rastros de lágrimas congeladas en sus mejillas parecían de repente tan afligidos. A veces podía ser grosera y descuidada, pero Tesfia era sincera y se esforzaba más que nadie. Era más noble que nadie, ya que recorrió el camino de un Magic Master con sus propias fuerzas, sin ser arrogante acerca de su prestigiosa familia. Pero ahora no usaba la magia. Estaba siendo utilizada por la magia. Tesfia nunca se conformaría con alcanzar la cima del poder siendo una marioneta. Lo siento, pero no podré ser indulgente contigo. Además, como tu maestro nunca podría reconocer que te hicieras más fuerte usando semejante laguna. Alus cerró los ojos y pronunció el nombre para alejar a los dos tesoros sagrados que se acercaban. Damocles. Apareció una enorme espada negra, la espada de Damocles. Cuando Alus la sostuvo en alto, su brutal maná brotó y se tragó el aire frío. Mientras lo hacía, Alus se levantó del suelo y se acercó a Tesfia. En respuesta, los tesoros sagrados que habían estado exudando aire frío empezaron a moverse como si estuvieran vivos. Cortaron el aire como si fueran blandidos por centinelas invisibles, abalanzándose sobre Alus. Previendo esto, Alus blandió la espada de Damocles y los aplastó de un solo golpe. Luego volvió a golpear el tercer tesoro sagrado que se estaba formando. El extraño sonido característico de la espada de Damocles cortando el espacio impidió que se completara. Parecía que él se las arregló para evitar que se activara. El aire frío de su entorno se disipó rápidamente y la ventisca se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Alus se acercó a Tesfia cuando empezó a caer. Le rodeó la espalda con la mano para sostenerla, pero ella no se movió. Alus podía sentir la frialdad del aire helado que aún la dominaba empapando su cuerpo. Tiene que hacer frío allí. Vuelve ya con nosotros. De repente, el cuerpo de ella se crispó. A continuación, el aire helado dentro de su cuerpo comenzó a robarle el calor corporal mientras comenzaba la infiltración de la última maldición de hielo. Comenzó en sus extremidades y se arrastró por su cuerpo como una serpiente antes de finalmente cubrirlo en una fina capa de hielo como un ataúd. Sin embargo, Alus no se inmutó lo más mínimo. Hizo caso omiso de la maldición helada que le llegaba del pecho al cuello y finalmente a las mejillas. Golpeó ligeramente la nuca de Tesfia como para calmarla. Nunca hay un momento aburrido contigo, dijo Alus en tono suave, y sus labios se curvaron en una sonrisa. En ese momento, grandes cantidades de maná surgieron de su cuerpo, como si un pequeño sol hubiera entrado en erupción. El maná superaba fácilmente los límites de un Magic Master. El maná se llevó el aire frío y el hielo que cubría a Alus y llenó su entorno. Unos segundos después, de los ojos de Tesfia brotaron lágrimas que parecían sangre, y el hielo de su cara se disipó y voló. Kikuri resbaló de la mano de Tesfia y se clavó en el suelo. Parte de su piel se había congelado en el núcleo expuesto. Al mismo tiempo, el color volvió a su pelo blanco como la nieve al descongelarse, y en poco tiempo, su pelo rojo original regresó. El color volvió a sus labios y, con un último aliento blanco, el aire frío desapareció como el humo. Alus la volvió a poner de pie con suavidad, su cuerpo tembló ligeramente y Tesfia abrió los ojos. «Al», murmuró Tesfia como si acabara de despertar de un sueño.
Y Alus respondió mientras la llevaba a caballito y caminaba hacia el exterior del campo, fue una pesadilla bastante mala. Te arrancaron la piel de la palma, así que no la muevas mucho. Tesfia se miró la mano por un momento. Como era de esperar, entrecerró los ojos y miró hacia otro lado y frunció el ceño. En realidad no siento mucho dolor. Entonces, ¿recuerdas lo que pasó? Más o menos. Creo que estaba atrapada en la hipnosis de Aile. Y entonces Al empezó a sangrar, y luego, estoy bien. Aunque nuestros 2 brazaletes están rotos, y estamos descalificados. En serio. Pero, ¿qué pasa con Aile? Preguntó Tesfia asustada, pero Alus negó con la cabeza. Están en la misma situación. Esa chica Sicila fue derrotada por Miltria, y Orneus por algún motivo se fue solo. Y tú acabaste con Aile. ¿No lo recuerdas? Achem. Aún así, no puedo imaginar que haya habido un tembram en el que ambos comandantes y todos los miembros más fuertes fueran aniquilados. No sé cuáles son los resultados, pero descansa un poco por ahora. Aunque el combate continúe, estoy descalificado, y tú tampoco servirás de nada. Te tienes razón. Me siento agotada, dijo Tesfia. Si vas a sacar ese tema, yo estoy mucho más cansado. Sí, gracias, Al. Como dije, más o menos recuerdo lo que pasó. Tesfia sonrió y rió con picardía. Y también tu frase. Sobre que nunca hay un momento aburrido conmigo. Alus arrugó la frente en silencio. Se había imaginado que Tesfia seguía dormida, así que lo dijo sin pensar, pero oírselo decir a otra persona era vergonzoso. TSK, nunca debí decir nada. ¿Quieres que lo repita otra vez? Si sigues así te voy a soltar. Tesfia chilló y empujó su cuerpo más cerca, presionando su mejilla contra su hombro. Aunque solo estuviera fingiendo valentía, Alus no entendía cómo aún tenía energía. Teniendo en cuenta los hechizos de alto nivel que utilizó, era extraño que a Tesfia le quedara una pizca de maná. Le costaba creerlo. Me alegro de que me mires. Así que no voy a olvidar ni una sola palabra, oyó susurrar Alus a Tesfia. Pero al ver lo encantada que estaba, lo único que pudo hacer fue suspirar. Guárdate las habladurías para tus sueños. Estaba seguro de que habías crecido al menos un poco. Tesfia debió malinterpretar de alguna manera lo que él dijo, pues levantó el cuerpo y el pecho de la espalda de Alus y gritó. Siguen siendo más grandes de lo que eran. Puede que pierda contra Alice, pero seguro que le gano a Loki. ¿De qué estás hablando? Eso es. Te golpearon, ¿cierto? Puedo imaginar lo que un adolescente está pensando. Estás muy equivocada. ¿Sí? Entonces, ¿qué querías decir? Dame una breve explicación. Tesfia frunció el ceño y Alus se quedó sin palabras después de que lo sacaran de sus casillas. Dijo lo que realmente sentía. Sin duda, Tesfia había crecido como Magic Master y probablemente también como mujer. Pero decirlo de nuevo, admitirlo, era vergonzoso, y por eso. Bueno, lo hiciste bien. A pesar de no ser realmente una respuesta, pudo sentir la alegría de Tesfia en su espalda. Muy bien. Tesfia apretó los puños y se regocijó como una niña, luego perdió instantáneamente el equilibrio y casi se cayó de la espalda de Alus y se apresuró a encontrar el equilibrio de nuevo. Mientras escuchaba su voz agitada, Alus chasqueó ligeramente la lengua en su mente. Había dejado de sentir algo malo por llevar a Tesfia a la espalda después de hacerlo tantas veces. Alus se recompuso, ignoró ese pensamiento y salió del campo. Una vez fuera, se dirigió al asiento de los jueces. Ahora bien, lo único que queda es. Justo cuando Alus terminaba de murmurar, una fuerte sirena sonó desde el interior del campo. Señalaba el final del tembram, que se les había escapado por completo a él y a Tesfia. Poco después, sonó la voz algo tensa de Lilisa. Hubo muchos incidentes imprevistos durante el tembram, y aunque parecía que se iba a suspender, el resultado ya está decidido. Como tal, me gustaría anunciar al ganador de este combate. No creía que esto se decidiera, teniendo en cuenta lo sucedido. Alus esperaba más o menos que el tembram se suspendiera, así que se detuvo, sorprendido, a escuchar. Tesfia también enderezó la espalda y esperó con la respiración contenida las siguientes palabras de Lilisa. La ganadora es la familia Fable. Repito, la ganadora es la familia Fable. Bien. Al. La verdad es que no lo entiendo, pero lo conseguimos. Tesfia estalló de alegría, y tiró emocionada de los hombros de Alus. Cállate y cálmate, ¿quieres? Va a entrar en detalles. Una vez escuchados los detalles, los dos volvieron a su zona, donde encontraron a los miembros del equipo Fable celebrando su victoria. Cuando vieron a Tesfia y Alus, corrieron hacia ellos preocupados. Teresia levantó orgullosa un orbe. Ya veo, así que al final lo terminaste tú. Estaba seguro de que habría sido la señora Miltria, le dijo Alus. Gran trabajo, Teresia. Justo lo que esperaba de ti, exclamó Tesfia. Muchas gracias, Lady Tesfia, respondió Teresia con calma, pero no pudo ocultar un sonrojo delator. Pero esto es gracias al esfuerzo de todos. El plan también se preparó con anticipación, así que no hice nada especial. Al final conseguimos la victoria por muy poco. Teresia se volteó para mirar a la mayor contribuyente.
Si no hubiera sido por la señora Miltria, habría sido imposible atravesar ese Juray. No puedo agradecérselo lo suficiente. Miltria, ahora que la atención se centraba de repente en ella, solo pudo encogerse de hombros y murmurar. Seguro que hacen trabajar hasta la extenuación a una anciana. Se suponía que mi trabajo solo era detener a esa chica Sicila y quitarle su carta de triunfo después de que la mostraran. Hasta el mensaje de Lilisa, francamente, usted y yo seríamos los únicos que podríamos leer entre líneas, dijo Alus. De todos modos, sería imposible hacer algo al respecto con una afinidad por el aire y un buen control del maná. Sisti me pidió una vez que diera una conferencia sobre contramedidas contra la magia de relámpago en el ejército, y Lilisa debe haberlo recordado de quién sabe cuánto tiempo atrás, dijo Miltria. Alguien hábil con la magia de viento puede dominar el flujo de la atmósfera y crear bolsas de aire. En otras palabras, utilizando la presión atmosférica, pueden crear una brecha en el campo eléctrico por encima del Juray para que pase la magia. Era un poco grosero analizar lo que había hecho, pero con las restricciones sobre la magia que podían utilizar, habría tenido que hacer un uso efectivo de las características de su atributo. J.E. Supongo que no debería esperar menos. Si no fueras tan poco tolerante, esa respuesta te valdría una nota perfecta. El Juray utilizó un paraguas de rayos literal, y yo hice volar una parte de él utilizando el viento. Estoy acostumbrada a pasar por agujeros de alfiler, aunque esto era un túnel de viento. ¿Pero le sobró maná después de luchar contra Sicila? Preguntó Alus. No puedo creer que preguntes eso ahora, dijo ella. Tomaste la decisión de echármelo todo encima. Alus bajó la cabeza con una sonrisa irónica. Lo siento. Supongo que se dio cuenta. La situación era la que era. Tenía las manos ocupadas con Orneus y no podía moverme tan bien como quisiera, y además tenía que cuidar de Fia. Después de que el enemigo se eliminara a sí mismo, no estaba seguro de si debía ocuparme del Juray o respaldar a Fia. Pero después de ver cómo combatió a Sicila, supuse que sería suficiente para enfrentarse al Juray. Oh, ¿así que estás diciendo que podías verlo? Al ver cómo pudo manejar esas flechas de viento de maná usted sola, supe que era extraordinaria, dijo. Seguro que estás sobreestimando estos viejos huesos, dijo Miltria. Sin embargo, he estado fuera de combate durante mucho tiempo, y ese tipo de ataque consume mucho maná. Me duele todo el cuerpo a pesar de no haber hecho nada en particular. Ah, el dolor de la vejez. Tras terminar de curarse la palma de la mano, Tessia inclinó la cabeza en señal de disculpa. Ha sido de gran ayuda, señora Miltria. Y gracias a usted, Teresia tuvo su oportunidad, dijo Tessia. Miltria asintió. Bueno, lo mejor para los mayores es dejar que los jóvenes den los toques finales. Aún así, esta joven tiene buen sentido. Entiende bien los momentos decisivos. Aunque intentaba parecer seria, los labios de Miltria no pudieron evitar esbozar una sonrisa. La inesperada derrota del Juray dejó al equipo Gomruina sumido en un ligero pánico. Así que, aunque les quedaba una fuerza mayor, adoptar una postura demasiado cautelosa les resultó contraproducente. Así que convocaron a un guardián móvil pero frágil e intentaron que el orbe retrocediera. Pero Miltria no pasó por alto sus movimientos y lanzó ataques de seguimiento para guiarlos hacia donde ella quería. Como resultado, Teresia, que tenía mucho maná y estaba a la ofensiva, pudo anticipar su ruta de escape y luego atacar en su apertura. Usando todo el poder que tenía, aseguró el orbe antes de que Tesfia perdiera el control, justo a tiempo. Si Aile hubiera tomado el mando correctamente, no habría permitido semejante error, pero afortunadamente para el equipo de Tesfia, intentaba atrapar a Tesfia. Por supuesto, si no lo hubiera hecho, Alus y Tesfia no se habrían puesto a la defensiva, y se habrían unido a la lucha en primera línea. Así que probablemente fue una jugada brillante. Aile era mucho más débil que los Magic Masters normales, así que no aportaba mucho en términos de fuerza pura. En cambio, su plan era que actuara como un miembro normal y desempeñara el papel de asesino. Se suponía que era una carta de triunfo contra Tesfia. Bueno, fue una gran apuesta, así que me alegro de que las cosas salieran bien, resumió Alus con un suspiro. Y una exultante Tesfia puso el punto final. Una victoria es una victoria. Ahora vamos a casa a celebrarlo. Como si estuviera exasperada por ella, Loki, que había aparecido a su lado, habló con sarcasmo. Sí que eres enérgica. Con lo descarada que estás siendo, supongo que tus heridas fueron más leves de lo esperado. Ajá. Tesfia dejó escapar una risa seca, y Loki continuó en voz baja. Aún así, has demostrado tener agallas. Supongo que al menos podría aceptarte como segunda esposa. ¿Qué acabas de decir, Loki? Preguntó Tesfia. Nada. Al ver la discusión entre Loki y Tesfia, Alus sonrió irónicamente. Tenía una razón para no dejarse llevar por el ambiente festivo. ¿El despertar de Tesfia? Es casi seguro que se debe al hechizo heredado de la familia Fable. Pero el problema es que, a pesar de que utiliza hechizos que consumen mucho más maná del que tiene, Alus miró a Tesfia, que tenía cara de tonta. Todavía le sobra maná. Apenas, pero está lejos de quedarse sin maná.
El incidente tuvo muchos fenómenos que normalmente deberían ser imposibles de explicar. Pero había muchas conjeturas, y no tendría sentido la mera especulación. No se veía nada anormal en el cuerpo de Tesfia, pero si hubiera seguido como iba, algo se habría roto. La magia no era solo un arma conveniente. Siempre exigía una compensación equivalente. Un poder abrumador habría rebotado sobre Tesfia. Así que la corazonada de Selva era acertada. Pero eso da paso a un problema diferente. Tesfia era la candidata a convertirse en la sucesora de la familia Fábula. El hecho de que hubiera manifestado un hechizo heredado, aunque accidentalmente, no era necesariamente algo bueno. Todavía era inexperta como Magic Master, y no era algo que pudiera activar a voluntad. Adquirió un arma de doble filo. Por ahora, Aile y Sicila guardaban silencio. No solo perdieron reputación, sino que no podían anticiparse a las circunstancias. Solo les quedaba esperar que el único testigo del lado de los Fable fuera Alus. Pero supongo que eso no va a ocurrir, murmuró Alus y no miró al enemigo, sino al bando aliado. Maestra, al menos debería ocultar la boca. Froze se sobresaltó cuando Selva le habló. A pesar de ser la jefa de la familia Fable, había dejado entrever una sonrisa de satisfacción. El problema del heredero secreto, el Erlade, siempre se había agitado en lo más profundo de su mente. Ahora que aparecía en su generación, podía pasar las riendas de la jefatura de la familia sin preocupaciones. La emoción la hacía querer gritar de alegría. Dicho esto, era la jefa de una gran familia noble, y la advertencia susurrada de Selva la devolvió a la realidad. Lo sé. Pero, ¿no lo sientes tú también, Selva? Preguntó. No podía saberlo del todo desde el asiento de los espectadores, pero el aire frío que cubría toda la zona era sin duda el hechizo heredado. Como su madre, es una pena que no haya podido ver directamente la actuación de Fia. Con esto, por fin podremos demostrar por qué la familia Fable merece su nombre. Selva miró a su maestra con seriedad. Sus preocupaciones en torno al Tembrán por fin se habían resuelto, pero no había esperado que apareciera un nuevo objeto de excitación. Fue demasiado tarde, pensó. O quizá demasiado pronto. Varias generaciones habían fracasado, pero ahora Tesfia lo conseguía en plena adolescencia. Alguna vez sugirió que adoptaran el hechizo que Alus creó como nuevo hechizo heredado, pero ya era demasiado tarde para eso. Kikuri, una espada que había pasado de generación en generación en la familia Fable, había sido la clave, y el hecho de que Tesfia la empuñara, combinado con las lecciones que recibía de Alus, selló su destino. Sin embargo, el abrumador poder de la forma completa del hechizo heredado era siniestro. Ni siquiera la jefa de la familia dominaba por completo el hechizo heredado y su magia única, que se perfeccionaba a través de una serie de etapas. Dicho esto, lo que ocurrió no podía evitarse. Aún así, Selva había velado por Tesfia desde su nacimiento y no podía evitar preocuparse por su futuro. Maestra Froze, deberíamos dar prioridad a limpiar los cabos sueltos después del Tembrán. No será demasiado tarde para ocuparnos del hechizo heredado cuando todo lo demás esté hecho. Hablando con más dureza que de costumbre, Selva por fin consiguió comunicarse con Froze. Ella sintió y cambió de expresión tras respirar hondo. Con eso, el conflicto de varios meses entre las familias Fable y Wombrina llegó a su fin. Resuelto según las costumbres nobiliarias, nadie pondría objeciones al resultado del Tembrán. Naturalmente, eso incluía al arzobispo Silvet. Dejando a un lado sus pensamientos personales, alabó en voz alta la victoria de la familia Fable, y él y Lilisa confirmaron la destrucción de todos los hechos por parte del bando de Wombrina. Pero Alus no tuvo oportunidad de recuperar el aliento hasta después de la ceremonia final de clausura del Tembrán. Aile y Sicila no aparecían por ninguna parte, ni tampoco Orneus. En su lugar, el ayudante de la lucha del orbe estaba sentado en la ceremonia con cara de amargura. Pero, ¿por qué? No es que sufriera una herida mortal. Pero supongo que nada saldrá de pensar en ello. Mientras Alus reflexionaba sobre esto, se oyeron aplausos entusiastas desde los asientos de los espectadores. Echando un vistazo, vio algunas caras conocidas entre los nobles e instintivamente frunció el ceño. Incluso Lord Visaist está aquí. Pero, ¿se lastimó? Visaist estaba en un barracón de aspecto lujoso, agradeciendo a Miltria sus esfuerzos. Parte del equipo Fable estaba tan agotado que necesitaba atención médica, y parecían estar en un profundo estado de alivio y alegría. Y antes de que Alus se diera cuenta, una fila de nobles se había alineado frente a ellos, deseosos de felicitar a Tesfia y Froze. Son tan interesados, pensó Alus mientras los observaba. Algunos bajaban los ojos al suelo. Otros se inclinaban ligeramente con la esperanza de ganarse el favor de los demás. Al parecer, los Fable sentían lo mismo al tener que tratar con semejantes snobs. Froze, después de haber tratado con los nobles humildes de manera apropiada retrasando la fiesta a gran escala para más adelante, dejó escapar un suspiro de alivio, como si por fin pudiera tomarse un descanso. Tesfia se dirigió hacia allí y dispersó a su equipo.
Lo conseguimos, señorita, dijo entusiasmado Cicero Bronche, que se había abalanzado sobre Tesfia. Ella sonrió torpemente al hombre de mediana edad, que se emocionó hasta las lágrimas. Lord Cicerón, ¿podría dejarlo de señorita? Usted es el padre de Minasá, y ella es como una hermana mayor para mí. Minasá los observaba con una sonrisa radiante y lágrimas en los ojos. De todos modos, dijo Tesfia, esto es gracias al esfuerzo de todos. Muchas gracias. Tesfia hizo una profunda reverencia. Al ver su gesto elegante y digno, Alus se sintió ligeramente emocionado. El propio Tembram debía de haber provocado un gran cambio en la mente de Tesfia. Hubo muchos acontecimientos inesperados, pero ahora era el momento de elogiar su crecimiento. Alus decidió no unirse al círculo y dirigirse a un pabellón cercano para tomar un descanso. Fue entonces cuando la pequeña niña de pelo plateado que había estado pegada a él sonrió irónicamente e intentó hablar. Lo sé, Loki. Vaya, ese mayor general nunca te decepciona, dijo. ¿Se lo digo a todo el mundo? Preguntó ella. No, eso sería estropear el ambiente. ¿Por qué no vamos a su encuentro? Empieza a ser irritante. Sin que nadie se diera cuenta, salieron corriendo hacia el denso bosque donde Loki había estado buscando. Un extraño grupo de inquietante presencia se ocultaba allí, aunque Alus hacía tiempo que había percibido su aproximación. Eran unos 20, y cada uno llevaba una túnica negra y una capucha. El combate se dirimía frente a los nobles. Ni siquiera Morval puede borrar este resultado. Entonces, ¿va tras de mí?, se preguntó Alus mientras aminoraba la marcha a propósito y se acercaba. El grupo de túnicas negras parecía un poco confundido por el hecho de que su objetivo se les acercara solo, pero pronto se armaron de valor. La figura parecida al líder salió del bosque y se acercó. En su mano llevaba una gran guadaña en forma de media luna. El viento agitó su capucha y los labios de la muchacha se curvaron. J.E., sería una grosería jugar ahora al escondite. Nos volvemos a encontrar, mi superior. Al verla, Alus entrecerró los ojos y murmuró, Noir. ¿Al? ¿La conoces? Preguntó Loki, en posición, lista para desenvainar su AWR en cualquier momento. Miró fijamente a la chica. No sabía quién era la otra persona, así que utilizó el apodo de Al para fingir que eran compañeros de clase. Pero estaba asombrada y amargada. No, solo acabé enseñándole un poco las instalaciones durante el festival escolar, así que es una estudiante menor en la academia. Por supuesto, no sabía nada de su trabajo. Loki puso cara de temer que hubiera aparecido otra rival, y sintiendo la incomodidad, Alus le contó sinceramente lo que sabía. Ah, sí. Debería habérmelo dicho antes. Lo siento. No esperaba que pasara esto. En realidad, sería capaz de prever el futuro si pudiera. Si la familia Wombrina perdía el Tembram, el equilibrio político en Alpha cambiaría mucho. En tal caso, Alus pensó que sería probable que Morval hiciera un movimiento por la fuerza. De hecho, si iba a cambiar las tornas, ahora era el momento. Pero eliminar al peón más fuerte de Berwick era un plan bastante imprudente. Y si Noir era su cazadora. Me pareció extraordinaria, y me desgasté en el Tembram. Así que supongo que fue una buena y audaz jugada de Morval. Reflexionó Alus. Manteniendo la calma, llamó a la chica de túnica oscura. Noir, ella es Loki. También es mi compañera. Si la información que obtuvo mientras la guiaba era correcta, Noir era un año menor que él, por lo que tenía la misma edad que Loki. Sí, por supuesto. Puede que esto te sorprenda, pero Loki y yo nos conocemos bien, dijo Noir con voz dulce antes de que su expresión cambiara. En la academia había dado la impresión de ser una joven inocente, pero ahora su verdadera expresión enloquecida asomaba. Se llevó el dedo índice a la boca en un gesto lascivo, se burló y miró a Loki. J.E. Loki Leval. Desgraciadamente, ahora mismo no me interesas. Pero, bueno, si te parece bien ser una extra, te mataré también. Si crees que puedes hacerlo, dijo Loki. Pero pensar que me encontraría con alguien conocido aquí. No puedo decir si tengo suerte o no. ¿Qué es esto, Loki? Preguntó Alus, y Loki le dio una respuesta franca. Es comprensible que no lo sepa. Noir es de la cuarta generación del programa de crianza de Magic Masters, pero ese programa debía suspenderse. Sí, yo también lo escuché. De hecho, mi generación fue la última en salir al mundo exterior. Pero fue la quinta generación la que se suspendió mientras la cuarta terminaba de entrenarse en las instalaciones. Tuve algunas batallas simuladas con Noir durante esa época. Tras ser suspendidos, los aprendices quedaron al cuidado de los militares. Muchos eran huérfanos o no tenían familia y podían quedarse en la instalación especial, que era similar a un orfanato, hasta que pudieran independizarse. Los demás optaban por salir al mundo exterior y convertirse en Magic Masters. Alus y Loki eran esas excepciones. Muchos de ellos tenían cicatrices y distorsiones en el corazón. Con el tiempo habían empezado a ver su valor basado únicamente en su capacidad para luchar contra los demonios. Eso les destrozaba el corazón y la mente más allá de sus límites. Solo unos pocos eran capaces de sobrevivir hasta que se daban cuenta de la distorsión. Noir era una de ellos. Cuando Alus se dio cuenta, sintió una amargura insoportable.
Al final, solo somos peones para hacer el trabajo sucio. Dado que Noir estaba aquí, eso significaba que casi con toda seguridad era una asesina enviada contra Alus. Calificar de turbio el trabajo que había hecho el grupo de túnicas negras probablemente era quedarse muy corto. Alus sintió algo más que sed de sangre y tristeza en ellos, ya que parecía que el olor a sangre se había impregnado profundamente en sus túnicas negras. Era el persistente aroma de la muerte que Alus solo podía diferenciar porque estaba acostumbrado a él. Y el olor de Noir era extra fuerte. Claramente no mostraba vacilación ni piedad hacia sus objetivos. Hacía tiempo que Noir había desechado cualquier idea de cómo debían ser los humanos, y no era más que los restos de una mente rota en forma de humano sonriente. Tenía el corazón frío y disfrutaba matando, y miraba a Alus con ojos hechizantes, como si ansiara su próximo festín. Vamos a divertirnos matándonos entre nosotros. Decidiremos quién descuartiza mejor al otro. Podemos empezar por los brazos y las piernas, seguidos del cerebro y los órganos. El resultado está claro, después de todo, nadie sabe matar mejor que yo. Noir había dominado la magia por una única razón, matar. Y su sentido de la justicia, por retorcido que fuera, era todo lo que necesitaba para enterrar a su oponente. Había gente mala en todas partes, y ella sentía que eliminarlos era lo correcto y algo que debía celebrarse. Con ese sentido absoluto de la justicia, cualquier acción podía estar justificada. Pensando en el pasado, no tenía la sensación de que siempre hubiera sido así. Al principio, se trataba de presumir de lo que podía hacer y de conseguir que alguien la reconociera. ¿Pero quién? ¿Por qué? Ya no lo recordaba. Cuando era pequeña, pensó que quería ser una asombrosa Magic Master. Era muy vago, e incluso los rostros de sus padres estaban borrosos en su memoria. Su madre y su padre amaban incondicionalmente a su joven hija, dándole todo lo que tenían para el futuro, creyendo en su talento. O al menos ella sentía que había recibido ese amor. Pero ya no tenía sentido pensar demasiado en ello. Así que Noir pidió un fuerte deseo. Como quien tiene la garganta seca y quiere agua, era previsible. Simplemente quería ser más fuerte que nadie. Para ello, tenía que adquirir el poder de acabar con la vida de un oponente en cualquier momento. Podía matar cuando quisiera, y mejor y más brillantemente que nadie. Después de llegar a esa conclusión, pasó a pertenecer a Cruel Said, que vio valor en ella. Y con eso Noir dejó de pensar en nada más. Lo único en lo que necesitaba pensar un sabueso de caza era en matar como se le había ordenado. Así que puliría su técnica y su fuerza para seguir siendo buscada. O su afinidad especial la había llevado por ese camino, o era lo único que le quedaba. Ni siquiera ella sabía cuál era. Ya había acabado donde estaba cuando se dio cuenta. Sintió como si alguien le hubiera dicho, se te da bien matar. Eres más adecuada para eso que para cualquier otra cosa. Probablemente fue el hombre que blandió su látigo contra ella con una sonrisa sádica y una expresión de éxtasis. De todos modos, nada de eso importaba cuando se comparaba con la urgencia y la alegría de la caza. La mirada enloquecida de Noir se dirigió a un punto detrás de Alus y Loki. Alus siguió su mirada y encontró a una persona. Era un hombre corpulento, que levantaba un dedo como si dijera a sus perros de caza que esperaran. Morval. Nunca pensé que mostraría su rostro en un lugar como este. Alus estaba algo sorprendido, pero decidió saludarlo con sarcasmo. Ha pasado tiempo, mayor general. Sin embargo, qué admirable actitud visitar el coto de caza de sus sabuesos. HMPH, qué cosa más escandalosa. Solo estoy dando un paseo por un bosque oscuro para superar el dolor de la derrota de la familia Gomruina. Y casualmente me encuentro a un delincuente. ¿Eh? ¿De quién está hablando? Morval se limitó a responder a la despectiva pregunta de Alus con una sonrisa socarrona. ¿Así que vas a fingir ignorancia hasta el final, Alus Reijin? Pero no dudaré en juzgar el mal en nombre de la justicia. Aún así, pensar que un único de Alfa haría tales cosas. Es realmente una vergüenza. ¿No está de acuerdo, arzobispo? Preguntó Morval, incitando a otra figura a mostrarse. Con una estola dorada colgando de los hombros y un reluciente báculo dorado, el arzobispo Silvet sonrió e hizo una leve reverencia. Permíteme presentarme, Alus. Soy el arzobispo Silvet de la secta Inimel. Te conozco del Tembram. Eres el juez del bando de los perdedores, dijo Alus. Vaya, parece que siempre tienes algo que decir, dijo el arzobispo Silvet. Pronto estableceré una catedral en esta tierra en aras de una gran campaña misionera en Alfa. No sé qué clase de estafa está llevando a cabo, pero si una secta herética como la suya está dirigiendo las cosas, Alfa está acabada. Parece que hay cierta comprensión, pero qué grosero. Eso me convenció. No tiene intención de reflexionar. Morval, Alus Reijin tiene una clara tendencia a rebelarse y despreciar el orden de esta nación. Es muy probable que él sea el responsable de ese pecado mortal. Debe ser reprimido y recibir su justo castigo. ¿De qué están hablando? ¿Han perdido ambos la cabeza? Replicó Alus. Morval replicó rugiendo. Cállate, criminal. Ya terminamos nuestra investigación.
Alus Reijin, has abusado de tu posición como Magic Master de un solo dígito y has cobrado en secreto la vida de muchas personas. Todo ello ignorando por completo el orden correcto de la ley. ¿Qué es esto sino un crimen contra la nación y la sociedad misma? Alus frunció el ceño y Loki lo miró sorprendida. Morval seguramente se refería al trabajo de Alus en secreto para acabar con los criminales mágicos. Aunque era secreto para todos los demás, estaba oficialmente reconocido por el ejército. Las órdenes las daba el gobernador general Berwick, y como militar de alto rango que era imposible que Morval lo ignorara. Morval gritó con voz prepotente, como si tratara deliberadamente de disimular aquella duda evidente. No tenía ni idea de esas cosas. El gobernador general e incluso Visaist están confabulados para eliminar a cualquiera que guarde secretos inconvenientes para ustedes. Eso es impensable para un país regido por la ley. Expondré todo esto y, dependiendo de las circunstancias, es posible que el gobernante que los nombró también tenga que asumir su responsabilidad. Morval se acaloró y continuó en voz alta: hemos recibido una apelación de un noble a través del arzobispo Silvet. También tenemos escritos de acusación de varios otros testigos. Está claro que han cometido graves delitos. Antes de que Alus pudiera replicar, Loki intervino con resentimiento. Usted, un simple mayor general, está cuestionando la inocencia de Sir Alus. Esto va más allá de su autoridad. Y está hablando de gente que tiene secretos inconvenientes para él. Sir Alus solo ha acabado con criminales de primera clase que ni siquiera los militares podrían alcanzar. Esos testigos son seguramente falsos. Está en la cama con la secta Inimel y sus nobles seguidores. Loki gritó tan alto como Morval, pero este resopló y continuó. HMPH, mocosa descarada. Aún así, tu cooperación para testificar contra los asesinatos es bienvenida. Como oficial de alto rango, tengo un derecho especial para arrestar a personas dentro del ejército. Ni siquiera Berwick o Visaist pueden ignorar esta autoridad. Ni siquiera tú puedes escapar mientras estés en el ejército de Alfa, Alus. Alus no dijo nada. Morval parecía convencido de su victoria, pero no entendía algo fundamental. Más bien, creía entender a los únicos en su estrecho estándar de valores. Cierto, eran el escudo y la espada de la humanidad, y seguían una norma de valores establecida. Probablemente por eso Morval pensaba que podía utilizarlos como peones en batallas políticas o enredados en astutos planes como con los nobles materialistas. Pero eso no era más que una comprensión superficial. Desde el punto de vista de Alus, todos los únicos, incluso los más accesibles, eran monstruos disfrazados de humanos. Intentar controlarlos o aferrarse a ellos con su propio poder no era más que un sueño de tontos mezclado con ilusiones. Ni siquiera tendrás la oportunidad de pedir ayuda a los Fable. Salir al bosque por tu propia voluntad fue el momento en que se acabó tu suerte. Juzgaré tus crímenes y te daré el castigo adecuado, dijo Morval. La farsa estaba llegando a su clímax, y Morval se volteó hacia el arzobispo Silvet para hacer sus comentarios finales. Con expresión pacífica, Silvet tomó la palabra. Sí, en efecto. Si todo es como dice Morval, las acciones de Alus Reijin son inadmisibles. El punto de vista oficial de la secta Inimel reconoce la decisión de su excelencia. Cuando llegue el momento del juicio, declaro que yo también subiré al estrado a testificar. ¡Qué tranquilizador! Muchos de la facción noble se han convertido en creyentes últimamente. Unir sus voces tendrá una gran influencia. Morval sonrió, pero al ver la expresión de Silvet se mostró desconcertado y preguntó. ¿Ocurre algo? Silvet esbozó una leve sonrisa y contestó cortésmente. No es nada en particular. Simplemente rezo para que la justicia de su excelencia y la de nuestra secta no difieran de posición al final. Ahora bien, solo estuve aquí como juez del Tembram. Así que me despido. Estoy seguro de que inquisidores de la secta visitarán a los militares, y podrás compartir los detalles con ellos. Entiendo. Entonces me encargaré de arrestar a este villano. Me avergüenza que vea tal desgracia dentro del ejército, pero espero restaurar rápidamente el honor del ejército. Morval hizo una reverencia y Silvet se despidió. Morval debió interpretar el silencio de Alus como una admisión de derrota, porque se volteó hacia Alus con una actitud arrogante e insolente. Ahora bien, Alus Reijin, nos acompañarás. Sigues siendo un único de Alfa, así que al menos muestra tu obediencia a la nación. Con eso, Alus finalmente habló. Guarda tus habladurías para cuando estés soñando, sabandija. Solo tengo una cosa que decir. Hazlo si puedes. La sed de sangre de Alus se dejó llevar por el viento y rozó la mejilla de Morval, provocándole un escalofrío. Las mejillas de Morval se crisparon mientras ponía actitud valiente. Ja, ja, ja. No eres más que un mocoso insolente hasta el final. Los de baja cuna son tan irritantes. Nunca saben cuándo rendirse. Ya está bien. Si vas a resistirte, entonces no hay necesidad de arrestarte o interrogarte. Noir, exclamó Morval, y lo siguió con una orden despiadada. Mátalo. ¡Qué tontería!, murmuró Loki para sí, pero llegó a oídos de Alus. Estaba completamente de acuerdo. Si sentía algo, era algo parecido a la exasperación.
Sin embargo, si sus oponentes venían hacia él con la intención de matar, no había necesidad de contenerse. Tal vez se debiera a lo ocurrido en el Tembram, pero en su interior seguía latente una sensación de excitación. No dejaré atrás una fuente de problemas. Solo tengo que matar a todos los que quieran morir. Una vez decidido eso, Alus aceptó con calma al grupo de túnicas negras que se acercaba. Confirmó que su dedo estaba en el interruptor de su mente. Sin embargo, no necesitaba cambiar de ritmo hasta la mitad del combate. Por ahora, calentaba para poder actuar sin restricciones. Loki, retrocede. Loki se sorprendió ante sus instrucciones, pues se había preparado para luchar junto a él, pero Alus continuó fríamente. Parece que nuestra entrometida pelirroja nos está buscando. No hay necesidad de ocultarlo, pero asegúrate de que no se interponga. Justo cuando terminó de decir eso, Cruel Said rodeó a Alus. No te molestes con esa don nadie de pelo plateado. Solo asegúrate de matar a Alus Reijin. No estaba claro si siquiera escucharon las órdenes de Morval. Basado en cómo sus ojos estaban nublados, eran cazadores enloquecidos como Noir. No sentían nada por quitar una vida. Lo que en cierto sentido estaba cerca de Alus. Pero como ni siquiera parecían ser conscientes, eran más como marionetas asesinas. Como prueba de ello, no había emoción en las miradas dirigidas a Alus. Probablemente habían descartado mecánicamente cualquier preocupación por si ganaban o perdían, o por si vivían o morían. Habían sido completamente destruidos como personas y lo habían desechado todo. Lo único que les quedaba eran sus habilidades letales, pulidas al máximo. Fueron creados para hacer armas letales y nada más. Esto está muy bien. Tener que luchar con Correa en el Tembram no fue suficiente para mí. Alus entrecerró los ojos y dejó entrever una sonrisa intrépida. Él mismo era un arma, y podía sentir cómo sus emociones se diluían. Fue entonces cuando tuvo un mal presentimiento. Tras ganar el Tembram, Alus y Loki desaparecieron de repente. Tessia venía corriendo por un sendero, buscándolos, cuando de repente alguien se abalanzó sobre ella y la abrazó, haciéndola tropezar. No puedes. Loki se aferraba a su brazo y la mantenía inmóvil. ¿Qué? ¿Qué pasa? Suéltame, Alesta. Gritó Tessia, intuyendo que algo iba mal. Después de un suspiro, Loki apretó una respuesta a través de su mandíbula apretada para calmar a Tessia. Sir Alus estará bien. Me dijeron que te llevara. Pero, entonces ¿por qué me detienes? Eres demasiado descuidada. Podrías adentrarte accidentalmente en la oscuridad ensangrentada del mundo. Así que, por favor, prométeme que solo observarás lo que ocurre desde el bosque y nada más. Esta será la revelación de si quieres estar con Alus a partir de ahora, dijo Loki con la luz de la determinación en sus ojos. Tessia se quedó perpleja ante la fuerza con la que Loki la sujetaba del brazo. Aún así, su intuición de Magic Master le decía que obedeciera a Loki. Lleguemos hasta el final, dijo Loki con una expresión algo triste. Mientras tanto, frente a Alus, Noir hablaba aburrida. Podrías haberte rendido sin más. No digas algo que no piensas. Pareces dispuesta a atacarme en cualquier momento, espetó Alus. Pero Noir se limitó a sonreír alegremente. ¿En ese caso te resistes hasta el final? Entonces permíteme aprender cómo lucha un único, dijo Noir. En ese momento, un hombre entre los asesinos vestidos de negro hizo el primer movimiento. Saltó hacia Alus como una bestia salvaje, sacando barras de hierro de su túnica. En un abrir y cerrar de ojos, de ella se deslizaron cuchillas y aparecieron dos pequeñas hoces. Anticipándose a su ataque, Alus atacó con un golpe de palma. El espacio se distorsionó y un muro de 10 centímetros cuadrados salió disparado y aplastó la cabeza del atacante. Al recibir un ataque invisible directamente en la cabeza, el hombre salió volando. Otro asaltante apareció inmediatamente detrás de él, y no dudó en utilizar la cabeza de su aliado caído como trampolín para ganar altura y golpear con una espada corta. Eso no lo mató, pensó Alus. Tras acabar con el primer enemigo, sintió una ligera duda. Si hubiera usado Night Mist o una hoja de maná para golpear los órganos vitales del oponente en lugar de usar una barrera invisible, habría sido sencillo. Sin embargo, había algo que le impedía matar. En ese momento se encontraba en medio de la batalla, y tal vez era solo porque estaba en el proceso de cambiar de ritmo, pero no podía deshacerse de la sensación de incomodidad. Pensé que no sería un problema, ya que vienen hacia mí con la intención de matar. Fue entonces cuando fue consciente de una ligera resistencia en él, nacida del hecho de que Tessia podría aparecer en algún momento. Eso era algo que se había fomentado en su interior. Quizás era una forma en la que había crecido desde que llegó a la academia. Alus manejó de forma prácticamente inconsciente los ataques entrantes mientras una amarga emoción brotaba en su interior. Pensándolo bien, no era solo Tessia. Pero definitivamente preferiría que ella no conociera esta faceta suya. Alus sintió ganas de burlarse de sí mismo al darse cuenta de que tal vez se había aferrado demasiado a las chicas. ¿Qué misterio era? En el pasado, no sentía ni una fracción de esas emociones. Pero ahora quería que esas chicas solo vieran la versión buena de él. Pensar que habría un lado que pensara así en Alus.
Visayst mencionó en el pasado que Alus se había vuelto más humano, y probablemente era a esto a lo que se refería. Si ese conflicto era un signo de crecimiento, Alus estaba creciendo incluso ahora. Sin embargo, eso era solo mientras fuera capaz de entretener esos pensamientos. Al instante siguiente, un nuevo enemigo lanzó una hoz afilada, y Alus blandió Night Mist por reflejo. La hoja negra cortó profundamente el cuello del enemigo y esparció sangre carmesí por el aire. Alus reafirmó sus emociones mientras acababa con una vida. Esta vez no sintió nada, ni había dudado. Ni siquiera tuvo necesidad de cerrar los ojos. Al confirmar la sensación, su corazón se hundió en un atolladero. Como pensaba, al final esto es lo que soy. En ese sentido, no era diferente de los asesinos enloquecidos que lo atacaban. Odiaba a la gente como él. Y también se odiaba a sí mismo. Alus llegó a esa conclusión sin siquiera pensarlo. Esquivó las hoces que se acercaban y blandió su letal espada sin piedad. Oh. Así que no solo tienes algunos trucos de asesinato insignificantes, sino que puedes formar espadas de maná. Veo que están bastante bien entrenados, murmuró Alus, impresionado de que el enemigo tuviera al menos cierto grado de habilidad. Otro hombre atacó con una espada de maná que se extendía desde su brazo, pero unos centímetros antes de alcanzar a Alus, su brazo fue detenido en su sitio por la cadena de Night Mist. No era su espada corta, sino su hoja de maná el truco que había escondido bajo la manga. Si hubiera medido la distancia entre ellos basándose únicamente en su arma, la hoja de maná seguramente lo habría tomado desprevenido. La cadena de Night Mist enroscó el brazo del hombre y luego alrededor de su cuello, para después retorcer ambos. Pero a Alus no pareció importarle. Podía usar el instinto asesino que le había dado la experiencia para saber si un ataque había derribado a su enemigo o no. Alus sintió atacantes a ambos lados, pero de repente levantó la vista. No sintió la luz del sol artificial brillando sobre él, sino un ardiente calor rojo. En el momento siguiente, llovieron innumerables bolas de fuego de tamaño humano. Cruel Sait había lanzado un ataque de área amplia sin preocuparse por sus aliados. Volcano era un hechizo avanzado, y su abrumadora masa y calor asaltaron a Alus. Así que ni siquiera se preocupan por la vida de sus aliados. Toda esta zona va a quedar cubierta de cráteres. Vertiendo mana en su AWR, comprimió una enorme cantidad de agua y la desplegó como barreras azul pálido en el cielo. Este tipo de magia de bola de fuego era básicamente el fenómeno de la combustión, por lo que era posible suprimirla respondiendo de acuerdo con las leyes de la física. En otras palabras, el agua extinguía el fuego. Dicho esto, se necesitarían 2 o 3 barreras de agua para extinguir esta cantidad de bolas de fuego. Un humo blanco se elevó a medida que Volcano perdía potencia, y el hechizo no pudo mantenerse. Alus entrecerró los ojos al ver unas cuantas sombras negras volar entre el humo blanco. Algunos enemigos se habían escondido entre las bolas de fuego. Sin tener en cuenta su seguridad, se habían resignado a prenderse fuego para prepararse para la respuesta de Alus. Y como no había garantías de que Alus respondiera con muros de agua, era una táctica descabellada. En total, 5 personas se habían escondido entre las bolas de fuego. Sus cuerpos estaban envueltos en túnicas ignífugas, pero las manos que sostenían hoces y la piel de sus rostros se habían quemado hasta enrojecer. Podrían haberse protegido con magia, pero decidieron no hacerlo para engañar a Alus. Sin duda, él se habría dado cuenta de cualquier anomalía creada al protegerse. Por eso se conformaron con cubrirse la cara con los brazos para sorprender a Alus. Los temibles enemigos cayeron sobre Alus con hoces en mano. Así que están decididos. Alus miró amargamente hacia arriba al percibir un mana diferente que provenía de su pie, y luego miró rápidamente hacia abajo. Era un ataque hábil desde arriba y desde abajo, pero ¿con cuál debería lidiar primero? Tendría que enfrentarse a ambos al mismo tiempo. Mientras Alus tomaba esa decisión, lanzas de tierra salieron disparadas del suelo, pero Alus blandió con calma Night Mist contra los enemigos que caían, emitiendo un sonido vibrante de la hoja. El golpe atravesó el espacio y se tragó los ataques en capas de los enemigos. Dimensión Sras cortó el mundo por la mitad. Por un momento, se produjo una extraña escena en la que todo se desplazaba hacia la izquierda o la derecha, pero en un abrir y cerrar de ojos se restableció el espacio. Los enemigos atrapados en el ataque perdieron sus armas y los brazos que las sujetaban, pero no parecía que sintieran siquiera el dolor. Aún así, se estremecieron, y entonces Alus hizo girar Night Mist y la lanzó contra el suelo. En un instante, las lanzas de tierra fueron aniquiladas. Railpine se activó con el impacto y destruyó todas las lanzas desde dentro, pero el enemigo había preparado un ataque de seguimiento como si lo hubiera previsto. En la esquina de su visión, Alus pudo ver a un grupo de hombres con túnicas negras arrodillados en el suelo con sus hoces clavadas en la tierra. Eso significaba que la respuesta de Alus fue estúpida. Como para reemplazar las lanzas destruidas, aún más salieron disparadas del suelo. Pero a diferencia de antes, no apuntaban directamente a Alus. El enemigo había reescrito la fórmula destruida y cambiado su propósito. La luz del maná surgió del suelo, y las lanzas se transformaron en muros de tierra. Se alzaron y ensamblaron como bulbos espeluznantes de una planta para atrapar a Alus en su posición.
Intentan capturarme, pero esto no es suficiente. Alus sintió que era demasiado frágil para una prisión de tierra, pero cuando intentó destruirla, una hoja de maná lo rozó. Había atravesado el muro de tierra. Le siguieron una segunda y una tercera cuchilla. Alus esquivó en el estrecho espacio, pero su mejilla y el dorso de su mano empezaron a sangrar. Era como si Alus estuviera atrapado en una pequeña caja con cuchillas clavándose libremente en ella. Chasqueó la lengua y blandió Night Mist tan rápido como pudo en un círculo completo. Al derrumbarse las paredes, su visión por fin se abrió. En ese momento, vio precisamente lo que esperaba, y utilizó su intuición para esquivar. Lo que le esperaba eran innumerables hoces y cuchillas de maná a su alrededor. Esto empieza a ser irritante. Alus reconsideró su evaluación de Cruel Sight. Sus oponentes no eran solo combatientes enloquecidos por la sangre, también tenían cooperación y tácticas. Además, no miraban atrás ante el sacrificio de sus aliados, por lo que su naturaleza inhumana les daba una fuerza contundente. Luego estaban los sentimientos que lo retenían a él. No había sentido nada durante su trabajo oculto o cuando trató con las muñecas experimentales de Godma. La sensación de evasión provocaba fricción, como si un elemento extraño se hubiera mezclado y luchara contra la estructura existente. Ya había matado a varios, pero su conciencia no cambiaba sin problemas hacia la de un combatiente puro. Incluso ahora, cada vez que intentaba acabar con alguien, podía sentir que inconscientemente se ponía en pausa. Sin embargo, sus pensamientos eran los mismos de siempre, dando prioridad a la forma más eficaz de eliminar al enemigo. Era como si su corazón y su mente se movieran en direcciones opuestas. Esta situación es un poco desagradable. Cuando se dio cuenta, Alus soltó su conciencia. Con eso, fue como si sus pensamientos cambiaran a una submáquina y empezara a analizar automáticamente la situación actual como un programa que utilizara sus muchos años de experiencia en combate para buscar el movimiento óptimo mientras eliminaba todo el ruido. Su corazón se enfriaba con lo que parecía cubitos de hielo que iban cayendo en su corriente de pensamiento, uno a uno. Disponía de fracciones de segundo. No podría utilizar ningún hechizo de distorsión del espacio, ni desplegar una barrera, lo que significaba que solo podía hacer una cosa. Alus cerró los ojos, pero, naturalmente, no se había rendido. La respuesta estaba en sus ojos. Al momento siguiente, sus párpados se abrieron, y un dolor recorrió el ojo derecho de Alus al sentir una opresión mental, como una masa abrumadora de algo que entraba por el rabillo del ojo hasta su cerebro. Probablemente ese era el precio por sacar a la luz conocimientos que no tenía. Estaba compensando a la fuerza la información que le faltaba con información del exterior. Era una sensación similar a cuando accedía a los registros acásicos. Una fórmula mágica desconocida fue creada en un instante, y se arraigó en su mente como un conocimiento existente. Cronoestasis. Lo asaltó una extraña sensación de expansión infinita, como si el tiempo se hubiera detenido. Las cuchillas se ralentizaron hasta alcanzar el ritmo de una tortuga. Todo lo que se encontraba a cierta distancia de Alus se ralentizaba drásticamente, pero no podían detectar el retraso. Era un espacio que solo Alus se daba cuenta de que existía. El momento solo duraría una fracción de segundo. Alus se sujetó el ojo derecho, que le dolía intensamente, y lanzó Night Mist en todas direcciones. La sensación del tiempo estaba extremadamente distorsionada en este espacio, y Alus era el único que estaba libre de su efecto. Aunque se trataba de conocimientos traídos del exterior, el hechizo era similar al puerto círculo. Se decía que la tecnología para copiar coordenadas que era la base del puerto círculo era una aplicación de magia extremadamente sofisticada. La estructura relacionada con las coordenadas era similar a Templefall, que se había utilizado contra Elise, si este hechizo se categorizara como un hechizo que tenía control total sobre el espacio. En cualquier caso, se había lanzado un hechizo muy avanzado que ralentizaba el tiempo en los alrededores, y cuando el efecto del hechizo se agotó, las figuras vestidas de negro se desplomaron, y la sangre fluyó de sus partes vitales. Por un momento se hizo el silencio en los alrededores.